19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Las noticias nacionales comunicaban a la población. A las 7:01 abrimos informativo de cierre. Somos la Diaria Radio. Me estoy mirando, Sofía. Vos tenés que decir. Me estaba peleando con los cables yo, perdón. Para los que nos están mirando por YouTube se ve una escena. Yo, claro, me veo en un monitor que está por allá y me veo un pelo para acá, un pelo para allá. Yo sé que no soy la persona más fleja del mundo, pero te pido un poco de compañerismo. Perdón, Amiga, te pido mil disculpas. Te prometo que un día... Yo te lo voy a decir. Es verdad. Bueno, ya nos saludamos, Sofi. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, buenas noches a todo el equipo, a Ale. Por allí está Fran, por allí está Emilia, también está Lucas y ya está Marcelo Pereira, porque hoy es martes. Tempranito. Así que ya avanzamos en algunos contenidos del día de hoy. Hoy hay columna de Marcelo Pereira, hubo columna en La Diaria, en la contratapa del diario, que hoy no tuvo edición en papel, pero la pueden ir a buscar a la parte digital de La Diaria, ladiaria.com.uy. Hoy vamos a hablar de una columna titulada Por la infancia sin grietas. Esto está relacionado a un proyecto de ley que están trabajando dos legisladores, una colorada y una comunista. Hablamos de Paula de Armas y de Tatiana Antunes, un proyecto que tiene que ver con las adopciones, que fue tratado aquí en La Diaria Radio. Ayer estuvimos, creo que ayer compartimos Ayer leímos la el noticia. titular y repasamos que había estado con Carolina García en La Colmena. Exactamente, una nota que hizo además Yamila Silva, que está en la edición en papel y en la edición digital de La Diaria, que la pueden ir a buscar, donde se ahonda en ese proyecto de ley. Bueno, frente a ese hecho, al señor Marcelo Pereira se le dispararon varias ideas que va a compartir acá con nosotros y bueno, vamos a conversar sobre el tema. Pero hoy es día de Informe Martínez. Hoy, Informe Martínez, es ya verdad, quedó. Es verdad, me había olvidado el nombre, me gustó. Hay que hacerle gráfica, un bumper, claro. Ahí de apertura. Algún algo. pique, dale, me gusta. Exactamente. Informe Martínez, exactamente. Vamos a hablar de los Enheisei Games. Ya con sí. Una traducción, por favor, profesora. Es un experimento que hizo como de unos Juegos Olímpicos donde el dopaje está permitido. Ah, bueno. Sí, polémico. Una competencia financiada por nuestro amigo. ¿Quién es nuestro amigo? Peter Thiel. Peter Thiel, exactamente. Y por Donald Trump Jr. Así que vamos a estar charlando sobre eso porque ellos prometieron, mejorar al ser humano o mejorar el rendimiento del ser humano en estas competencias, pero el primer evento, bueno, terminó demostrando que no es tan así, que lo que ellos esperaban no era tan así, así que vamos a desarrollar. La idea es que con ayudas se batan esos récords olímpicos que, bueno, por supuesto el Comité Olímpico no permite ningún tipo de sustancia ni ningún tipo de implemento extracorporal que te ayude para determinadas disciplinas, ¿no? Las reglas son muy estrictas y acá se pretende apuntar a una especie de superhumano que se aproveche de todo lo que se pueda aprovechar para correr más rápido, nadar más rápido, tirar la bala más lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí va la cosa, se disputaron este fin de semana y bueno, vamos a ver cómo fue y además qué hay atrás de esa idea, es quizás lo más interesante, dónde meterse, ¿no? Reflexionar a través de eso. Bueno, vamos a compartir antes de las noticias el estado actual del tiempo. Arrancamos por el departamento de Colonia, allí están escuchándonos a través de la 90.9, 10 grados de temperatura en estos momentos. Mañana van a continuar las nieblas y neblinas. Hubo varios accidentes de tránsito en el día de hoy. Desenlaces trágicos, murió una embarazada en Ruta 8, hay un niño muy grave, entre otras cosas, pero hubo otros accidentes de esos pequeños de todo tipo, producto de la intensa niebla
que se va a repetir a partir de la noche de hoy, va a continuar mañana en la mañana, recién el jueves se despejaría, a partir del mediodía sí se despeja, mañana en Colonia la mínima será de 6 grados y la máxima de 19. Por acá en el área metropolitana tenemos en este momento 12 grados y para mañana también va a estar nuboso y cubierto, periodos de algo nuboso, nieblas y neblinas como hubo en el día de hoy. La mínima mañana va a ser de 8 grados y la máxima de 15. Acá nos escuchan a través de la 97.9 y si nos vamos a Maldonado, donde estamos saliendo a través de la 102.5, un saludo para toda la gente del este, 14 grados la temperatura actual. Mañana continúan también esas nieblas y neblinas intensas, espesas, así que a cuidarse, a tomar precauciones. 11 de mínima, 14 de máxima. Bueno, nos están escuchando desde Pan de Azúcar por la 102.5, nos acaba de entrar un mensaje. Eso iba a decir, 099-891-888, nos pueden escribir y contarnos desde dónde nos ven y nos escuchan. Nuestro oyente Jonathan desde Pan de Azúcar, escuchando mientras hace ejercicio. Qué bien, Jonathan, hay que hacer ejercicio. Esperemos, Jonathan, que no ha ayudado por sustancias como estos muchachos y muchachas que compitieron este fin de semana. Le va a interesar entonces la columna a Jonathan. Exactamente. Informe Martínez para el cierre de hoy, pero es momento de acelerar y de compartir información que nos ha dejado el día de hoy. Titulares. Hablemos del presidente de la República, Yamandú Orsi, que busca evitar una rendición de cuentas de gasto cero. El presidente de Yamandú Orsi afirmó este martes que el gobierno está peleando para conseguir más recursos de cara a la próxima rendición de cuentas y evitar que sea de gasto cero. En la previa del Consejo de Ministros que discutirá el proyecto presupuestal, el mandatario señaló que las prioridades del Ejecutivo son la infancia, la seguridad y la situación de calle. Orsi explicó que el gobierno analiza reasignar partidas y rascar algún fondo más, esto está entre comillas, es textual del presidente, para atender esas áreas, aunque remarcó que la discusión no pasa únicamente por aumentar el gasto. Según dijo, también será necesario hacer mejor las cosas, racionalizar recursos y permitir una mayor flexibilidad dentro del Estado para mover fondos hacia los sectores considerados prioritarios. En ese marco defendió el rol del ministro de Economía, Gabriel Odone, y señaló que siempre existe una tensión entre las demandas de recursos de cada ministerio y las posibilidades fiscales dentro del gobierno. Vamos a noticias de Fiscalía. La presidenta de los fiscales defendió el traslado del fiscal Machado y reclamó definir conducción estable en Fiscalía. La presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, María Claudia González, afirmó que el traslado del fiscal Alejandro Machado a la nueva Fiscalía de Cibercrimen fue la consecuencia lógica de haberse postulado al cargo. La jerarca gremial también cuestionó la situación de interinidad de la Fiscalía General y reclamó que se nombre de una vez por todas a una autoridad definitiva para dirigir el organismo. Según dijo, la condición de subrogante de Ferrero genera dificultades de funcionamiento y en algunos casos sirve como excusa para postergar decisiones institucionales como la convocatoria al Consejo Consultivo Asesor. González además señaló que el diálogo entre la gremial y Ferrero se ha hecho bastante difícil. Ya lo hemos comentado un montón de veces, pero bueno, Machado investigaba causas de alto perfil vinculadas al caso Cardama y a la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Sin embargo, González descartó que el traslado afecte la independencia de la Fiscalía o el avance de las investigaciones. Sostuvo que las causas no dependen de una sola persona y que los equipos de trabajo permiten dar continuidad a los expedientes. También advirtió sobre la sobrecarga laboral en el Ministerio Público y afirmó que la falta de fiscales y presupuesto genera a la larga impunidad. Escuchamos sus palabras. Yo cuando conversé con el doctor Machado, él me dijo que sí, que efectivamente se había presentado. Yo realmente no sé lo que decía el llamado, lo desconozco, no sé tampoco al día de hoy cuáles eran las consecuencias de la postulación, pero quizás si uno utiliza principios del derecho penal, como son cuando hay una laguna jurídica, uno puede acudir a otro tipo de reglamentación. Bueno, cuando uno acude a un llamado, la consecuencia lógica de acudir a un llamado debe ser quizás que a uno lo nombren, ¿no? Entonces digo, está bien, puede ser que en materia semántica no haya pedido en puridad el traslado, pero bueno, la consecuencia de acudir a un llamado, indudablemente quizás
desea ser nombrado en ese lugar, ¿no? Este tema va a seguir en la agenda pública, sobre todo por los casos que tenía Machado y sobre todo porque no sabemos cuándo el fiscal Diego Pérez va a asumir la fiscalía. Ahora, como comentaba hace unos días Antonio Ladra, nuestro compañero que está en las mañanas de la Diaria Radio en Panorama Informativo, Diego Pérez, el fiscal que va a asumir todos los casos que tenía Machado, se fue de viaje, un viaje que al cual lo mandó la fiscalía, un viaje de formación por un mes a Europa, así que un mes esas causas van a estar detenidas y después el fiscal Diego Pérez va a tener que volver y se va a tener que poner al día con esas causas y bueno, y generar sus propias líneas de investigación. No tiene por qué tomar las líneas exactas que tomó el fiscal Machado, así que hay que ver cómo evolucionan esos casos tan mediáticos en el ámbito político y en el ámbito de la agenda pública. Nos vamos a algo que sucedió en el Parlamento en el día de hoy. Frente Amplio respaldó actuación de Carlos Negro tras comparecencia por cargamento químico incautado en Argentina. El ministro del Interior, Carlos Negro, compareció este martes ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Senado por el caso de los 34.000 kilos de precursores químicos que salieron desde Uruguay y fueron incautados en Argentina. La convocatoria había sido impulsada por el senador nacionalista Javier García y contó también con la presencia del director nacional de aduanas, Joaquín Serra. Tras la reunión, el senador frente amplista Eduardo Brenta defendió la actuación del gobierno y calificó de absolutamente impecable el trabajo coordinado entre aduanas y el Ministerio del Interior. Según explicó, hubo un seguimiento del cargamento desde su ingreso desde Brasil hasta la detención de los camiones en Argentina, luego de sospechas de que el producto, aunque tiene uso industrial, podría destinarse a la producción de estupefacientes. De todos modos, tanto oficialismo como oposición remarcaron que la investigación sigue abierta y que aún no puede afirmarse cuál era el destino final de esa carga. Hoy hubo reunión del honorable directorio del Partido Nacional y de allí surgieron críticas a cambios en el plan de saneamiento y se acusó al gobierno de darle la espalda al interior. El Partido Nacional cuestionó este martes la reestructura del plan de saneamiento impulsado originalmente durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y acusó al actual Ejecutivo de priorizar una mirada centralista y metropolitana. Según informó El País, tras una sesión especial del directorio blanco, los nacionalistas alertaron por el grave impacto que tendría la reducción del proyecto, que pasará de abarcar 61 localidades a intervenir en 28. El presidente del directorio, Álvaro Delgado, sostuvo que el gobierno de Orsi volvió a actuar con los ojos en el espejo retrovisor al descontinuar, según entiende él, iniciativas de la administración anterior. Delgado habló de un capricho refundacional y afirmó que las decisiones tomadas son muy injustas para las localidades del interior profundo. Desde el oficialismo, el presidente de OCE, Pablo Ferreri, había argumentado semanas atrás que el proyecto heredado presentaba problemas de financiamiento, diseño técnico y priorización estratégica. Cambiamos de noticia, una noticia que trasciende lo local, pero tiene un uruguayo involucrado, un uruguayo que fue a gestionar un pasaje seguro a Gaza, estuvo 30 horas incomunicado y permanece detenido en Libia. Este martes, el Global Sumud Uruguay informó mediante un comunicado sobre la situación de Matías Álvarez, el uruguayo que fue detenido en Libia. La organización detalló que Álvarez integraba un equipo negociador de 10 personas que fueron a gestionar un pasaje seguro a Gaza con las autoridades del este de Libia para el convoy terrestre humanitario que lleva medicinas y alimentos. El domingo el equipo negociador fue detenido, incomunicado por las Fuerzas Armadas de Libia y autoridades del Gobierno de Seguridad Nacional que mantienen el control de la región este del país árabe. La organización denunció que el equipo permaneció más de 30 horas incomunicado y que recién este martes se conoció que el uruguayo y los demás están detenidos y serán trasladados a una ciudad cercana. La organización está en contacto con la Cancillería uruguaya a los efectos de que se tomen los recaudos necesarios para garantizar la integridad y la pronta liberación del uruguayo. También exigió al gobierno un pronunciamiento claro sobre la protección que deben tener las misiones humanitarias y la exigencia del respeto al derecho internacional y humanitario que las ampara. La noticia que vamos a compartir tiene que ver con algo que sucedía en la mañana de hoy aquí en la Diaria Radio. Estuvo el presidente de la Asociación de Promotores de la Construcción que justificó los precios de las viviendas promovidas. Exactamente. Este martes, Alfredo Kaplan de
Asociación de Promotores de la Construcción, estuvo conversando, está larga, por eso la dije, estuvo conversando en Panorama Informativo de la Diaria Radio sobre la reunión a la que fueron convocados por el subsecretario de Vivienda, Cristian Di Candia, por el aumento de los precios de las viviendas promovidas en el último año. Un informe que divulgó el diario El Observador indica que los monoambientes tienen un precio promedio de $94.000, un tipo de construcción que desde el gobierno se ha dicho que no se busca impulsar como parte de la ley de vivienda promovida. Al respecto, Kaplan dijo que no son el objetivo de los desarrolladores este tipo de construcciones y justificó los precios elevados en los costos de la construcción pese a las exoneraciones. Vamos a verlo para aquellos que están mirando el canal de YouTube y escucharlo para aquellos que nos siguen a través de las radios. El tema, digamos, de los precios, pusiste el precio del monoambiente, el problema son los costos. Es decir, cuando uno vive en un país con costos caros, los precios también son caros. Le diría al subsecretario lo mismo que le dijimos a la ministra: los monoambientes son apenas el 9% de las unidades construidas de vivienda promovida, es decir, no es el objetivo de los desarrolladores hacer los monoambientes. Por otra parte, Kaplan admitió que quienes compran monoambientes en general son inversores y no los destinatarios finales que generan alquiler. Consultado sobre la propuesta del senador frenteamplista Gustavo González para topear los precios de los alquileres, dijo que toda regulación de precios provoca escasez, por lo que la asociación está en contra. No lo dijimos, pero hoy es el Día Nacional del Libro. Es verdad. Y además es un día especial para la Diaria porque hoy es el aniversario de la primera transmisión de la mañana de la Diaria, que es nada más y ni nada menos que la semilla que generó esto donde estamos hoy, ¿no? Exactamente. Hoy a la mañana estuvo Rosalía Alonso, una compañera acá con Martín, recordando esos primeros programas. Exactamente, desde el Café La Diaria, allí frente al Teatro Solís. Y dije lo del Día Nacional del Libro porque esta noticia tiene que ver con eso, porque se aprovechó esta fecha para anunciar lo que va a suceder en la Biblioteca Nacional luego de su polémico cierre sucedido el año pasado. El gobierno va a invertir hasta $30 millones en la reforma integral de nuestra principal biblioteca. El gobierno anunció este martes el inicio de las obras de reforma integral de la Biblioteca Nacional de Uruguay, un proyecto que implicará una inversión de entre 20 y 30 millones de dólares y que se desarrollará durante los próximos 3 años. La primera etapa, ya visible en la fachada del edificio, incluye el reacondicionamiento de los subsuelos donde se conserva parte del acervo histórico y modificaciones en la planta baja y el entorno de la peatonal Emilio Furgoni. Durante la presentación, el director de la OPP, Rodrigo Arim, y el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, remarcaron que el objetivo es construir un nuevo modelo de biblioteca pública. El dramaturgo Gabriel Calderón, encargado de liderar el proyecto, explicó que la transformación apunta no solo a preservar el patrimonio documental, sino también a convertir el espacio en un centro cultural más abierto, conectado con la ciudadanía y adaptado a nuevas formas de acceso al conocimiento más allá de la lectura tradicional. La reforma también incluirá la digitalización del acervo, mejoras en bibliotecas públicas del interior y cambios en la normativa vinculada al Sistema Nacional de Bibliotecas. Y cerramos el panorama nacional con una que tiene que ver con la justicia. Esta remitió una denuncia contra la fiscal Sandra Fleitas por actuaciones en el caso Charles Carrera. La jueza de crimen organizado, Diobanet Olivera, remitió a la fiscal general de la Nación una denuncia contra la fiscal de delitos complejos Sandra Fleitas, luego de que la defensa del ex senador frenteamplista Charles Carrera advirtiera que la fiscal solicitó a la JUTEP sus declaraciones juradas sin contar con autorización judicial. La investigación está vinculada al caso que analiza presuntas irregularidades durante la gestión de Carrera en el Ministerio del Interior. Según surge del expediente, Fleitas había pedido inicialmente autorización para acceder a la información de la JUTEP, pero sin mencionar específicamente las declaraciones juradas. La jueza solicitó que fundamentara el pedido como establece la normativa vigente, aunque finalmente la fiscal optó por tramitar directamente el requerimiento a través de la policía. La JUTEP entregó documentación correspondiente a distintos años, pese a no existir una resolución judicial fundada, algo que la defensa de Carrera consideró contrario a la ley fiscal Cristal, que protege el carácter reservado de esas declaraciones. En respuesta a la denuncia, Fleitas sostuvo que la diligencia no requería autorización judicial porque no implicaba una vulneración de garantías constitucionales. Sin embargo, Olivera entendió que el planteo meritaba ser remitido a la Fiscalía General para evaluar
por eventuales responsabilidades administrativas o jurídicas. Bueno, cerramos el panorama informativo. No somos panorama informativo, somos informativo de cierre. Lo cerramos con un mensaje que llega de parte de Carlo, que dice que está en La Perla, Rocha, escuchándonos a través de la 102.5. No, perdón, todos los días con ustedes en YouTube, todo el día, dice abrazo gigante. No sé dónde queda exactamente La Perla de Rocha, pero la 102.5 entra muy bien a algunas zonas de Rocha, sobre todo las más cercanas a Maldonado, ¿no? Por lo menos desde mi incorporación en este programa, jamás le dimos un mensaje desde Montevideo. No. Nunca. Así que si hay alguien en Montevideo que nos escucha, que nos escriba, porque siempre nos llegan mensajes del interior. Me encanta igual, yo soy del interior. No somos un programa escuchado en Montevideo. Y bueno. El nuestro se escucha fuera del muro de esta ciudad. 19:21. Hacemos esa pausa y volvemos con Marcelo Pereira, con su columna del día de hoy llamada Por la infancia sin grietas. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. La Diaria Radio, 97.9. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. La nueva escuela cambiando el formato. La nueva escuela presenta su nuevo show Primera Clase. Este 22 de agosto en el Antel Arena. Tremenda tradición. Saca tu entrada por Ticantel. The moon in Cancer. Choose her a name she will answer to. Call her green, and the winters cannot fade her. Call her green for the children who've made her little green. Be a gypsy. Llegamos a las 7:25. Escuchamos a Johnny Mitchell. Ya nos va a explicar Marcelo Pereira por qué eligió
a Johnny Mitchell y a esta canción de Johnny Mitchell, y bueno, nos empiezan a caer mensajes de gente que nos escucha en Montevideo. Soy de Sayago, Montevideo, claro que los escuchamos, dice un tocayo tuyo, abrazo Marcelo, y alguien nos está escuchando a través de la 97.9, manda la foto de la radio del auto, se ve en el dial digital clavado ahí en esa sintonía, así que bueno, agradecidos por ese mensaje, nos debe estar escuchando en la zona metropolitana. Ojo que la 97.9 llega a varios puntos de Canelones, supe vivir en Jauregui Berry y entraba perfecto. 97.9, unos 80 kilómetros de la ciudad. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches. Bueno, empezamos por la canción. Sí, obvio, como siempre, con la música. Sí, bueno, Johnny Mitchell, aparte de que yo la amo profundamente desde hace muchos años, esta canción la traje hoy porque es una canción que tuvo su misterio. Una canción muy bonita, muy triste del disco Blue, un disco considerado un clásico, ¿no? Sí, sí, del 71. Y en realidad pasaron muchos años antes de que se supiera que esta canción se la hizo Johnny Mitchell a una hija que tuvo cuando ella era muy jovencita, con 21 años recién cumplidos, y que su pareja la había dejado y la dio en adopción. Y esta canción es para esa niña, imaginándose cómo puede ser su vida, deseándole que tenga una vida mejor, porque ella realmente estaba en una situación económica muy complicada cuando la dio en adopción. Y pasaron muchos años, ahora uno lee la letra y se da cuenta, pero no se sabía. Y en un momento se filtró que había pasado eso, que ella tenía esa historia en su vida, y unos años después, 30 y pico de años después de que la dio en adopción, se reencontraron. Y bueno, como hoy vamos a hablar de dos cosas, ¿no? De un proyecto para mejorar trámites de adopción en cuanto a contenidos, pero también en cuanto a la forma, que es bastante inusual, o parece más inusual lo que es, porque en general las noticias que llegan de la actividad parlamentaria son las de conflictos duros, ¿no? De choques, la barbaridad que uno dijo del otro, de que lo acusaron, posiciones que se declaran inconciliables. Y este es un proyecto que están llevando adelante dos diputadas, una de ellas frente amplista y comunista, la otra colorada y bordaberrista, tú mencionabas recién, Tatiana Antunes y Paula de Armas, respectivamente. El coco, vos que sos de vieja data, cuando se hablaba... Del pacto Coco, pacto Coco, ¿no? Sí. Haceme en una breve frase, resumime lo que era el coco. En una época decían que en algunos lugares existía el pacto colorado comunista, cuando los colorados eran gobierno. Pero hablando sobre todo de... Antes de la dictadura, ¿no? No, después de la dictadura fue. Después de la dictadura, sí. Y aludiendo sobre todo a algunos arreglos del gobierno, movimiento sindical, en fin. Igual esto no tiene nada que ver, fue una digresión. No tiene nada que ver porque me hizo acordar la comunista y la colorada, y me hizo acordar el coco. No es la primera vez, porque por ejemplo, bueno, cuando todavía transmitía a la mañana de diaria, era el único programa de la diaria radio y transmitía hace un año justo desde el café. Fueron un día Falero, el ex ministro de Transporte, y Andrade, el actual secretario general del Partido Comunista, a exponer coincidencias que tenían con el tema de normas para mejorar el acceso a la vivienda, también de una cosa que podía parecer inesperada. Está el proyecto de eutanasia, que fue coordinado entre el Frente Amplio y el Partido Colorado. El otro día, coincidiendo con el mes de la memoria, hubo unanimidad en el Senado cuando votaron para solicitar a los mandos militares que aportaran información, sí. ¿no? Los argumentos fueron variados, pero bueno, la votación fue unánime. Sí, en los accesos a las intendencias, de ingreso a intendencias, fueron el Partido Nacional del Frente Amplio, llegaron a un acuerdo. En fin. Pero estas noticias son las que parecen más raras, a pesar de que pasan estas cosas en el legislativo. Pero queda como yo del hombre que muerde al perro, ¿no? Que la noticia
más impactante es la de conflicto. Aunque en realidad, como ahora de costumbre se muerden entre ellos, pasaría a ser noticia y llama la atención que cooperen. Pero bueno, esto me parece es bien importante para empezar por la forma, cómo se da esto, porque además están trabajando a partir de una iniciativa de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que no solamente sirve para que la gente le haga denuncias, sino también entre sus cometidos, y esta es una de las formas de cumplirlo, está impulsar cambios legislativos que mejoren los derechos, en este caso, relacionados con la adopción. Entonces, convocaron gente del Poder Legislativo, pues están estas 2 diputadas, hay gente del INAU, gente de Salud Pública, una cantidad de instituciones y de la sociedad civil también, están trabajando cómo se puede mejorar el procedimiento. Y bueno, en ese marco es que salen estas ideas que están manejando. Han hablado ya también con gente del Partido Nacional, así que si esto sale como parece que está saliendo, habría un proyecto de ley con apoyo generalizado en el Parlamento, o por lo menos muy mayoritario. Y yo creo que eso es bueno también, porque es una situación que es compleja, es un proceso que moviliza muchas cosas, muchos problemas de derechos y de dolores también, ¿no? Para empezar, bueno, de madres, generalmente madres, más rara vez parejas, que no pueden hacerse cargo de su descendencia, ¿no?, biológica, y a veces los dan en adopción y a veces simplemente lo que pasa es que está destruido ese núcleo familiar porque de repente alguien está preso o alguien tiene una adicción fuerte o está en situación de calle. Bueno, ahí hay un primer drama. Hay también la situación de las parejas que quieren adoptar y no pueden tener hijos biológicos por diferentes motivos y que lo quieren un hijo, entonces también ahí hay sufrimientos, pero también está la cuestión de los derechos de esa criatura que queda entre medio de esos dramas y que tiene su propio conflicto y sus propios derechos. Y acá yo creo que vale la pena para entender algunas discusiones de estos últimos años sobre el tema de la adopción, incluyendo las que tuvieron que ver con la LUC, con la Ley de Urgente Consideración del 2020. La LUC que sí, flexibilizó, ¿no?, el tema de la adopción en algunos aspectos. Sí. En algunos requisitos previos hubo una flexibilización. Sí. De hecho, se comentó mucho en estos días por el caso de la pareja de Cipriani, Nicole Minetti, acusada de proxenetismo en Italia, que se amparó en que había adoptado un hijo en Uruguay, además con una enfermedad, problema de salud grave. Problema de salud grave, y entonces se amparó y fue indultada con para ser indultada, exactamente. Pero bueno, ¿qué pasa? Esto es del 2020, pero si vamos un poquito para atrás, no hace tanto que avanzó el modelo que la LUC en cierta medida quiso cambiar. La Convención de los Derechos del Niño es de 1989. Uruguay la firmó en el 90. No existía normas internacionales sobre esto antes. Con el grado de la convención, de las obligaciones, los compromisos que le imponen a los estados que la firman. Y hasta hace mucho menos, hasta 2009, el Estado no tenía, como tiene ahora en el INAU, el monopolio de la intermediación en los procesos de adopción. Cuando esto se aprobó, en 2009, estaba muy en contra una institución, por ejemplo, que se hacía cargo de muchos procesos de adopción privada, que es el Movimiento Familiar Cristiano, que se ocupaba de buscar criaturas que sus padres, familia de origen, no pudiera hacer cargo de ellas, y después, por otro lado, familias cristianas en general que quisieran adoptar, y gestionaba eso. O sea, hace bastante poco que esto cambió en Uruguay, y yo creo que una de las causas
de las modificaciones que hizo la LUC tienen que ver con ese cambio que fue resistido. Porque en esto, yo leía para ver la nota y me encontraba con una cosa que decía uno de los tipos, de los primeros integrantes históricos del equipo argentino de antropología forense, dice, porque acá en Uruguay, como en otros países, en una época no tan lejana, la práctica habitual era como diluir todo rastro de la familia de origen, ¿no? En algunos casos incluso, poco menos que destruyendo esa información. Porque el Estado entendía que bueno, el Estado venía, se apropiaba, ¿no? Como que te expropiaran un niño. Bueno, esto ya no tenés nada que ver, perdiste tus derechos, ahora yo me ocupo, yo veo a quién se lo encomiendo. Y todo el proceso de los niños apropiados y niñas en las dictaduras, en realidad le hizo entender bastante a la gente, y sobre todo a la gente de izquierda, que esto era muy problemático. Porque aparece la noción del derecho a la identidad de cualquier niña o niño, que implica que, bueno, que pueda saber, que no pase esa cosa clásica, ¿no? De que el niño o la niña no saben que son que vienen de una adopción, que creen que son hijos biológicos. Y además acá en el proyecto está interesante porque además está muy bien fundamentado para alguien que vaya contra eso, que es el tema de, que ayer lo contábamos también un poco acá y lo relataban muy bien las dos legisladores. Muchas veces cuando vas a una consulta médica te sentás frente al médico con determinada dolencia, no sé, yo qué sé, tenés algo relacionado a un problema cardíaco. Hay en tus antecedentes en tu familia y lo primero que hace el adoptado muchas veces es pensar en el padre que lo adoptó, pero en realidad no refiere. Entonces hay todo un tema también de un archivo genético, claro, para cuestiones de salud, sí, específicamente, ¿no? Para facilitar el acceso. Antes, cuando además había una cantidad de instituciones privadas que se ocupaban de esto, era mucho más complicado. Ahora las historias clínicas están mucho más sistematizadas. Pero bueno, ¿qué pasa? Argentino, una de las cosas que decía muy interesantes, era que esta zona además dice apropiaciones de clase. Dice, nunca se da que una familia pobre se apropie de un niño de una familia rica. Es al revés lo que pasa. Claro. Y esto no se limita a la situación de los hijos de personas desaparecidas, desaparición forzada. Esto en realidad ha pasado siempre. Y a veces, o sea, es un tránsito desde las familias más pobres hacia las más ricas, de las menos poderosas a las más poderosas. Y a veces el Estado, cuando busca una buena familia, entre comillas, para esa criatura, entra un poco en esto. Cuando en realidad, con los conceptos más modernos, más trabajados, más de enfoque de derechos, primero, hay que realmente agotar las posibilidades de la permanencia dentro del núcleo de origen, ¿no? Y apoyar en la medida que se pueda. Si no son de repente el padre y la madre biológicos, capaz que hay una abuela, que hay un tío, una tía, que requieren apoyo, porque en realidad no es tan claro que siempre sea mejor para el niño, para la niña pasar. Claro, esta gente que no se puede hacer cargo a una familia bien, que de repente es Cipriani y Minetti, ¿no? Claro. Y bueno, esto ha pasado. A veces se daba y se da todavía la compra directa. Pasaba en las maternidades que venía gente y que estaba dedicada a delinquir con eso. Le compraba el niño, o la convencía, o había organizaciones, y hay tráfico internacional de niños. Entonces, esto es una de las cosas que exige que el Estado que dé garantías y que estudie. Y lo que hizo la LUC
en gran medida fue decir, no, esto es muy lento. Un poco esa demanda de repente, yo no quiero decir una barbaridad porque hay familias adoptantes excelentes, pero a veces hay algunas personas que quieren tener un hijo, pero en el sentido más propietario, como si fueran a buscar una mascota, ¿no? Y entonces buscan, claro, ¿qué pasa? Buscan, ¿sabés? Cuando la gente, los cachorros tienen mucha más demanda que los perros abandonados mayores, y los cachorros sanos más que los enfermos. Y lamentablemente muchas veces pasa lo mismo con la gurizada, ¿no? Es muy difícil que una criatura de más de 7 años sea adoptada. El porcentaje de niños que se adoptan mayoritario está entre los 0 y los 3 años, ¿no? Eso lo dicen todos los estudios. Y después hay otra barrera ahí por los 7 y ya después quedan en esto que se llama hogares. Instituciones del Estado. De hogares tienen poco, ¿no? En realidad. Y de repente quedan hasta ser preadolescentes, adolescentes, bajo custodia del Estado, y a veces en situaciones que saltan 2 por 3, algunas muy terribles, de esos lugares donde hay esas salidas no actualizadas y vínculos con redes de explotación sexual y con redes de narcotráfico. Entonces, bueno, el derecho, ahí, ¿qué pasa? Si esto se regiera solo por demanda y oferta, digamos, bueno, hay toda una parte, es muy difícil que alguien quiera adoptar varios gurises que son hermanos, ¿no? O que son de otra etnia, ¿no? Porque siempre está ese deseo de que sean, que puedan pasar por hijos propios, ¿no? Entonces, yo creo que esto que están haciendo estas 2 diputadas está muy bien, no solo por la cosa interpartidaria, sino también porque tratan de disminuir un poco ese sesgo económico, de desigualdad económica que hay. Sí, hay un tema que ellas plantean muy bien, que también está relacionado, porque adoptar un niño no es gratis. Ellas cuentan que una de las primeras situaciones que las motiva a meterse en el tema es que conocieron un profesor de literatura que las fue a visitar por otros temas y que les contó que había adoptado y que estaba en esa situación, y que en los diferentes juicios que tenía porque esto tiene que pasar por un juez, hay un abogado para el niño, hay un abogado para la familia que adopta, hay un abogado para la familia de origen. Cuando hay familia o la madre. En este caso, la familia adoptante se iba a gastar unos $4.000 en un juicio, que es una cifra que de repente no la puede pagar cualquiera, porque además tenés que presentar una buena vivienda, tenés que darle un buen cuarto, un cuarto individual para ese niño que va a llegar, ¿no? Y también el proyecto de ley tiende a meterse en ese tema que muchas veces ni se habla, ¿no? Están esos gastos, están los traslados, que son un problema económico también, y laboral. Gente que vive en el interior, claro, porque que tiene que venir a Montevideo con la centralidad que tiene Montevideo. Hacer talleres, que está muy bien que se hagan, porque no es un proceso también para la familia adoptante, que no precisan, bueno, y hay que ver también qué es lo que pasa ahí, por qué viene ese deseo de adoptar, consolidar una actitud beneficiosa para la criatura a ser adoptada. Entonces, a veces eso es desplazarse varias veces hasta Montevideo, o después de Montevideo al lugar donde está el niño o la niña, Artigas, para verlo, no tener licencia laboral para hacer eso, entonces a veces comprometer su trabajo, que es una de las cosas que le exigen para poder adoptar, tener un trabajo estable. Entonces, está muy bien eso, que se busque trabajar por este lado. Creo que hay otras cosas que hay que trabajar acá que va a ser más difícil. Porque cuando la otra cosa que hizo la luz, que fue de lo que se prendieron Cipriani y Minetti, fue que el juez puede decidir por sí ante sí, sin tener en cuenta lo que opina el INAU, dar una adopción. En el caso de este gurí que adoptaron Minetti y Cipriani,
había una familia que desde antes que ellos estaba haciendo todo el proceso requerido y que quedó de lado, cuando ya estaban en contacto con el niño, pero bueno, primó que el poder económico. Entonces, este tipo de cosas, yo entiendo que la diputada de Armas incluso lo dijo cuando fue entrevistada acá, ella no quiere subirse a modificaciones de lo que dispuso la LUC. Pero son cosas que también, en la medida que se vaya como haciendo un piso de confianza sobre esto, y a eso ayuda mucho este trabajo por encima de la grieta, digamos, son cosas que hay que repensarlas, no como una cuestión de que no, yo hice esta ley, no me la cambies, sino pensando realmente en lo que dicen los convenios, que es el interés superior de la infancia, ¿no? Bien, te despido, Marcelo, con un mensaje que nos manda el Chelo, que es al lugar, la observación. Además, él tiene experiencia, porque aquí lo cuenta. Se debe aclarar que las razones de decidir vincular a un niño o una niña por adopción sean solo por no poder concebir biológicamente. Tiene razón, hay gente que tiene hijos. Capaz que lo deslizamos en la charla al pasar, o sea que es bueno el apunte que nos hace el Chelo. Tiene hijos y adopta. Claro, y bueno, y cuenta un poco su caso. Lo tengo por acá, junto a mi pareja, como otros y otras, pasamos 3 años para vincular a un niño de 5 años. No fue por problemas de concepción, y con respecto a la etnia se piensa más en el niño y no es por desinterés de los adultos. Se piensa de cómo se puede sentir ese niño en una familia muy diferente de color de piel, agregando todas las cargas emocionales que puede traer ese niño de su origen e historia de vida. Es la opinión, entonces, la opinión y la experiencia del Chelo, al cual le agradecemos el mensaje. Sí, es re complejo, re delicado. Pues, digo, son cosas que hay que pensarlas bien y no con una banderita de mi partido, entonces no me cambies lo que yo hice. Hay cosas en juego mucho más importantes. Marcelo, muchas gracias, como siempre. Nos vemos el jueves. El jueves nos vemos aquí en el estudio de La Diaria Radio. Hacemos la pausa. Se viene el informe Martínez. There'll be icicles and birthday clothes and sometimes. ¿Vas a pintar? Confianza Color. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, Confianza Color. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, La Diaria. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Tierra de Mujeres es una iniciativa del Instituto Nacional de Colonización para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. La propuesta incluirá unidades de producción familiar y grupal. El cronograma de talleres informativos y los detalles de los llamados se publican en colonización.com.uy. Tierra de Mujeres es un compromiso asumido en la política sectorial de género en el agro. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo.
10 minutos faltan para las 8. Volvemos a recibir a Sofi Martínez. Informe Martínez en este momento. Antes, algún mensajecito más. Sí, porque dijimos no hay nadie en Montevideo y empezaron a caer. Cayeron algunos de Montevideo, pero el interior te hace fuerza. Así nos manda un mensaje Walter, que le mandamos un abrazo desde Corte de la Leña. Y simplemente como reflexión, no, como consecuencia de la columna de Marcelo, este profesor que está en Pan de Azúcar dice que mañana tiene que trabajar el tema de adopción con sus estudiantes y va a usar esta columna con sus alumnos. Mirá así qué que, bien. y nos agradece, así que bueno, una consecuencia buena de esto que hicimos acá hace algunos minutos. Pero bueno, nos metemos de cabeza en esas Olimpiadas donde está autorizada la papota, señora. Exactamente, así como escuchan. Si el problema del deporte no fuera el dopaje, sino prohibirlo. Esta es la gente, lo que se está preguntando. Esta gente muy poderosa, con mucho dinero, que piensa exactamente esto y que este fin de semana en Las Vegas lo pusieron a prueba. Como estuvimos charlando, hicieron unos juegos deportivos donde el doping era completamente legal, donde los atletas podían llegar a la largada con testosterona, hormona de crecimiento y EPO, que es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Todo prohibido por el Comité Olímpico. Exactamente, ¿no? Todo, en este caso era recetado por un médico, declarado abiertamente, sin esconderse, sin dar positivo. Todo esto las reglas lo permitían. Se llaman Enhanced Games, que es básicamente como juegos mejorados, como que evolucionamos, digamos. Eso es lo que ellos proponen. Humanos mejorados por sustancias. 2.0, ¿no? Exactamente. Este domingo ante un público muy selecto, eran 2.500 personas nada más que estaban dónde ahí. Fue? Perdón que no escuché. En Las Vegas. En Las Vegas. Sí, el público eran, ¿no? Sí, bueno, lo ambienta. Para darle un poco de color. 2.500 personas que fueron invitadas, no era abierto para todo público. $25 millones en premios, ex olímpicos compitiendo y con más de 34.000 personas mirando por YouTube en los picos máximos. Así ex atletas olímpicos que competían y ex atletas olímpicos, algunos de ellos que tuvieron problemas de dopaje, me imagino, que entre esa delegación nutrida habría algunos de esos casos, ¿no? Exactamente, así que vamos a hablar de esto, de qué son, qué pasó, qué no pasó y sobre todo qué nos dice esto del mundo en el que vivimos. Para entender un poco esto, primero vamos a entrar en quiénes son los que están detrás, ¿no? Porque cuando uno se entera quiénes financian estos juegos, las cosas empiezan como a tener un poco más de sentido. Estuvimos charlando ya que Peter Thiel, nuestro gran amigo, es uno de los que financian esta competencia. Para los que no lo conocen, es cofundador de PayPal, uno de los primeros inversores de Facebook y también cofundador de Palantir, una empresa de inteligencia artificial. Les recomiendo, vayan al canal de YouTube y busquen el video que hicimos con Ana Laura Pérez hablando de Palantir para meterse en el tema si no lo vieron, ¿no? Exactamente. Bueno, es un hombre que durante muchos años financió investigaciones sobre longevidad, que habló públicamente sobre su interés de vivir mucho más de lo que vive un ser humano promedio y que cree que la regulación del Estado sobre el cuerpo y la ciencia es básicamente un obstáculo al progreso. Estas son declaraciones de él. También está la firma de capital de riesgo de Donald Trump Jr., que se llama 1789 Capital y es uno de los fondos que apoya este proyecto, así que... Ese es el hijo, perdón, capaz que no lo sabes, es el hijo más chico de Trump, ¿no? Creo que sí. Donald Trump Jr. Creo que sí. Me parece. El fundador... La actual pareja de él. Ahí va, claro, sí, creo que sí, que es ese. El fundador original fue un australiano llamado Aaron de Souza, que cuando lanzó la idea hace 3 años dijo que resume bastante bien la filosofía del asunto. Dijo esto, el Comité Olímpico Internacional fue efectivamente un estado de partido único gobernando el deporte mundial durante 100 años. La oposición llegó, estamos listos para dar pelea. Está todo loco ese muchacho. Bueno, perfecto. Una promesa muy concreta, digamos, para demostrar que con ciencia y sin hipocresía el cuerpo humano podía romper todos sus límites. Hasta acá todo mucho humo, mucho color, todo lo que querían vender. ¿Alguien pensó, perdón que hago esta consulta, ¿alguien pensó en las consecuencias que ese tipo de sustancias pueden tener para el cuerpo del deportista? No. Bueno, eso claramente no. No está considerado, ¿no? No está en ningún paper, en ningún lado. No, nunca lo plantearon. Para entender esta competencia hay que entender el argumento que lo sostiene y el argumento, bueno, vamos a contarlo. Dice que el deporte de élite ya está dopado. Eso es lo que ellos argumentan, que siempre lo estuvo, que los que no dan positivo
motivo es porque no es porque estén necesariamente limpios, que simplemente tienen mejores químicos, mejores métodos como para esconder las sustancias, mejores abogados para cuando algo fallan, pero que el sistema antidopaje es caro, burocrático, lleno de excepciones y fácil de evadir para el que tiene recursos. Entonces lo que ellos dicen es, ¿no sería más honesto si lo permitimos, lo supervisamos médicamente, entre comillas, y ver hasta dónde llega el ser humano? Esto fue la premisa que ellos se plantearon. Y bueno, tiene algo seductor para la gente que cuestiona y que siempre sospecha atrás de los récords olímpicos. Viste que siempre hay gente, algo raro, no sé, viste, algo raro hay acá. Bueno, los organizadores prometieron un evento anual con 5 deportes, miles de atletas de todo el mundo y récords mundiales cayendo así, uno tras del otro, una revolución. Se esperaba que la mayoría de los récords olímpicos cayeran debido a la ayuda que recibían externa que recibían estos deportistas, ¿no? Pero, sin embargo, la realidad fue bastante más modesta. El evento de este fin de semana fueron 42 atletas. No fueron ni miles ni cientos, fueron 42. El programa que iba a tener 5 deportes, al final fueron 3, con apenas 7 pruebas. Achicándose cada vez más. Sí, y aunque la audiencia existió, bueno, tampoco fueron las multitudes que ellos planteaban. Sí hubo un momento destacado, el nadador griego Christian Kolomev, creo que se pronuncia así, que nadó los 50 metros libres en 20 segundos y 81 centésimas. Es decir, 7 centésimas por debajo del récord oficial del australiano Cameron McEvoy. No era la primera vez que Christian lograba, y lo estamos viendo en la foto para los que están en YouTube, no era la primera vez que lo lograba. En febrero, en una prueba a puertas cerradas, también ya había como superado este récord histórico. Pero sin embargo, este récord no cuenta para nada, o sea, no lo reconoce ningún organismo oficial del deporte, porque, bueno, fue hecho con sustancias prohibidas, ¿no? En una competencia no homologada para el mundo del deporte. Esto no existió, este récord no existió, pero es algo a destacar. Bueno, hubo un récord que sí se rompió. Se rompió. Además de las 22 mejores marcas personales logradas con 79 intentos individuales durante la jornada, 3 fueron conseguidas por atletas que no consumieron sustancias dopantes. Se permitió. Se permitía, sí. Que corrieran gente normal, entre Claro, comillas. Exactamente, gente normal. No superhumanos. Exactamente, sí. Fred Kerley, Tristan Every y Hunter Armstrong fueron los que, él es uno de los que corrió y no estaba dopado, digamos. Y ahí aparece la primera gran paradoja de todo esto, ¿no? La promesa de que con ayuda química y sin restricciones los atletas iban a destrozar las metas históricas, y lo que pasó fue que, apenas se destrozó una, y con un nadador que ya lo había hecho antes y un hombre excepcionalmente talentoso que, tomó sustancias y aún así tuvo que llegar al límite absoluto de sus capacidades para conseguirlo. Lo que demuestra esto es que la química, lo que demuestra esto no es que la química todo lo puede, demuestra exactamente lo contrario, que los límites del cuerpo son mucho más porfiados de lo que el optimismo tecnológico quiere admitir. Dentro de estos atletas, entre los 42 atletas que había, uno de los que llamó la atención fue Fred Kerley, un velocista estadounidense, medallista olímpico en Tokio y en París, que fue uno de los mejores corredores de 100 metros del mundo en este momento, que estuvo ahí, que ganó, y fue sin doparse. Él dijo públicamente que competiría sin consumir ninguna sustancia prohibida. ¿Por qué? Y porque pagaban un montón de plata claro, que los deportistas olímpicos no ven nunca. Pero esto demuestra que él compitió igual, sin doparse, y ganó contra un montón que sí habían consumido, todas estas hormonas, etcétera. La Agencia Mundial Antidopaje fue una de las primeras en advertir sobre los riesgos de esto, y el argumento no es solo deportivo, sino que es también de salud pública. Claro. Cuando un evento de esta visibilidad muestra atletas usando dopaje bajo, entre comillas, supervisión médica, y los presenta como personas sanas, en forma y ganadoras de millones de dólares, el mensaje que le llega a un chico de 16 años que quiere mejorar su deporte no es complejo para nada. O sea, el mensaje es simple: funciona, es seguro, hay médicos, listo, ese es el camino. Pero el experimento tiene víctimas potenciales que no estaban ahí en Las Vegas, que no cobran $1 millón. Y por ahí es lo que nos tenemos que cuestionar. ¿Qué es lo que nos deja todo esto, todo lo que está detrás
de estos experimentos, de la productividad, de la búsqueda del rendimiento total y absoluto, de hasta dónde llevamos al cuerpo humano para cumplir más. Está enmarcado en temas mucho más amplios y en este tipo de tecnócratas y ese mundo que se imaginan y que quieren para el resto del planeta, donde los principales beneficiados siempre son ellos, ¿no? Pero bueno, exactamente, como frase final en un tema que es mucho más profundo, ¿no? Totalmente. Bueno, Sofi, ¿nos vamos? Nos vamos. Ya llega la música Me Llueve con Carlos Dopico. Nosotros volvemos mañana a las 19 horas para hacer informativo de cierre. Hasta mañana.